Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a presentar el argumento de la contingencia. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la existencia de Dios. Este argumento parte de una premisa evidentemente cierta, apreciable por cualquiera. A partir de ahí, se hace una deducción lógica que infiere de forma razonable la existencia de Dios. Pero ojo, cuando en filosofía se habla de Dios, se refiere al ser subsistente. Esto es, un ser trascendente, inmaterial, creador, y sustentador de todo lo que existe. Obviamente, no sometido al espacio-tiempo que él mismo ha creado. Existe por sí mismo, y es puro ser y existir en sí mismo. Es la plenitud del ser, sin limitaciones, y todo lo demás existe porque participa de su ser. Este concepto no tiene nada que ver con el imaginario popular de un hombre anciano con barba blanca, ni con los dioses mitológicos, que es puro antropomorfismo. Sin embargo, esta es la forma filosófica, y correcta, de referirnos a Dios, como principio y fundamento del ser. Y la que se ha defendido siempre en el teísmo académico, desde San Agustín en el siglo IV, pasando por Santo Tomás en el siglo XIII, y hasta los académicos teístas de hoy en día. Ahora sí, vamos con el argumento. Empezaremos distinguiendo entre los conceptos de esencia y existencia. Para explicar la distinción, seguiremos al filósofo Edward Fisher, que lo explicaba, más o menos así, en su libro, Five Proofs of the Existence of God. Supongamos que queremos describir a un niño pequeño, lo que es un león, un velociraptor, y un unicornio. Para ello, tendremos que hablarle del tamaño de cada uno, de su apariencia, sus características, lo que hacen, etc., es decir, tendremos que describirle su forma de ser. Esto en filosofía es lo que se conoce por su esencia. El punto es que, a menos que se lo digamos explícitamente, el niño pequeño no va a saber, por la esencia de cada animal, que el primero existe, que el segundo existió pero ya no, y que el tercero nunca ha existido. Entonces, con la excepción del ser subsistente, donde esencia y existencia es lo mismo porque su forma de ser es simplemente ser y existir, para que algo sea en la realidad, para que exista, no basta con la idea de su forma de ser, sino que necesita de algo externo a él mismo que le dé la existencia. Ahora veamos el argumento de forma secuencial. Basándonos en la versión del argumento del doctor en economía, y apologista tomista, Dante Urbina, que se basa a su vez en la versión de Santo Tomás de Aquino. Observamos en la realidad de nuestra experiencia que los seres son contingentes, es decir, que dependen de otros seres más fundamentales para existir. Entendiendo como ser, a cualquier cosa que existe en la realidad. No solo dependen de que hayan existido en el pasado, como nosotros de nuestros padres de nuestros abuelos, etc., sino que en todo momento existe una cadena de dependencia ontológica. Por ejemplo, un ser humano depende para existir en todo momento de sus células, condiciones adecuadas de oxígeno, temperatura, presión, etc. A su vez, las células dependen en todo momento de los átomos que la componen, protones, quarks, etc. La presión, oxígeno, y temperatura, dependen a su vez de la existencia del Sol, la atmósfera, la fuerza de la gravedad, etc. Todo esto ocurre en cada momento, de forma que, si algún miembro de esa cadena dejara de existir, al mismo tiempo lo haríamos también nosotros. Pero la cadena de dependencia ontológica, no puede ser infinita para que realmente pueda llegar a la existencia cualquier ser. Sería como decir que un edificio necesita infinitos pilares para poder llegar a sostenerse, nunca podría hacerlo por la propia definición de infinito, que es algo inalcanzable, por lo tanto, debe necesariamente existir un primer ser, que dé sostenibilidad a la cadena, que exista por sí mismo, y siempre haya existido, que sea simple ser, sin necesidad de ningún otro para existir. Esto se llama el ser subsistente, sin el cual nada podría existir, y es la propia definición filosófica y correcta de Dios. Y es que nada puede venir a la existencia, en lugar de no hacerlo, o venir a la existencia de una forma, en lugar de otra, sin algo externo a él mismo que lo determine. Es claro que lo que no existe, no puede darse la existencia a sí mismo. Ahí termina el argumento, pero es conveniente añadir algunas observaciones. La cadena de dependencia ontológica,
va desde seres que requieren más condiciones, y dependen de más seres para poder existir, hasta seres que cada vez dependen de menos condiciones, y de menos seres para existir. Para ilustrar esto, podemos comparar a un ser humano con un protón, por ejemplo. Por tanto, llegamos al ser subsistente como el ser más fundamental de todos, y el único que no requiere a ningún otro ser, ni está limitado por ninguna condición externa a él. Como Dios sustenta, y da el ser a todo lo que existe, y sabemos que la consciencia existe porque nosotros somos seres conscientes, Dios también tiene que ser consciente. Esto se deduce del principio lógico de causalidad proporcionada, pues nadie puede dar lo que no tiene, y recordemos que de la nada, nada sale. No obstante, podemos remitirnos al argumento teleológico, explicado en otro audio de este canal, donde se puede ver más claramente que Dios, el ser subsistente, también es necesariamente un agente inteligente. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.